Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas Bien, tardes. jóvenes, espero todos se encuentren muy bien. Estamos en una nueva sesión de clases y para nuestro curso, en esta sesión número 2, corresponde que trabajemos el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Veremos cómo hallamos las razones trigonométricas de los ángulos notables y de los ángulos aproximados. Punto por punto, vamos a ir definiendo lo que es una razón trigonométrica del ángulo agudo y sus respectivas propiedades. Luego veremos la relación entre razones trigonométricas de ángulos complementarios. Veremos lo que es la resolución de triángulos rectángulos. Veremos lo que es el área de una región triangular. Y ya, anteriormente, estaremos viendo los ángulos notables y aproximados. Para cerrar con lo que serían los ángulos horizontales y verticales. Perfecto. Entonces, la teoría está de repente un poquito amplia. Vamos paso a paso. Tenemos nuestro triángulo rectángulo ACB, recto en C, y vamos a enunciar las razones trigonométricas respecto al ángulo agudo θ. Entonces, respecto a θ, el cateto opuesto sería el cateto BC, el que se pone. Y el cateto adyacente sería el cateto AC, el que está aquí contiguo a él. Y como ya sabes, el AB sería en este caso lo que es la hipotenusa. Entonces, como tú muy bien sabes, la razón trigonométrica es el cociente entre dos de las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas no poseen unidad de medida, o sea que si te sale que seno de θ es un medio, quedaría un medio simplemente como número real, no queda en metros, no queda en kilómetros, no queda en ninguna otra unidad. Y depende solo del ángulo, más no del triángulo donde lo hagas. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ahora definimos estas 6 razones trigonométricas. El primero, seno de θ, como sabes bien, se obtiene como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente, como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y finalmente la cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que es lo que está señalado aquí. Ahora vamos con las propiedades básicas. Señalamos nuevamente nuestro triángulo rectángulo ACB, solo que ahora ya le hemos asignado longitudes a los lados. Ya se hace de acuerdo a los vértices. Vértice A se pone lado A, vértice B, lado B, vértice C se pone C. Entonces acá la hipotenusa es C y los catetos son A y B. Primera propiedad es el teorema de Pitágoras, que relaciona los lados del triángulo rectángulo, donde nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a resultar ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A cuadrado más B cuadrado. Luego te mencionan que la razón trigonométrica de un ángulo agudo siempre es un valor positivo. Obviamente por la misma definición que hemos realizado o mencionado, ya que es el cociente entre dos de las longitudes, ¿no? Y las longitudes son siempre valores positivos. Luego, estos son datos muy importantes que debes de recordarlo. Que el seno y el coseno de todo ángulo agudo va a ser siempre
mayor estricto que 0, menor estricto que 1. Coseno también, mayor estricto que 0, menor estricto que 1. Y esto no es complicado de verificarlo, pues en caso deseas hacerlo, ¿no? Por ejemplo, para el seno. De acuerdo a lo que nosotros sabemos, el seno se obtiene como el cateto opuesto a teta, que es A, sobre la hipotenusa. O sea que en este caso va a ser A sobre C. Pero ¿qué es lo que nosotros sabemos de todo triángulo rectángulo? Que la longitud de un cateto va a ser siempre menor a la longitud de la hipotenusa. Esto siempre se cumple. Entonces, como A es menor que C, de aquí yo concluyo dividiendo entre C, te queda A sobre C menor C entre C, 1. O sea que este A sobre C que está aquí, ya sabemos que va a ser siempre menor estricto que 1. Ojo, es estricto. No me vayas a escribir aquí, no me vayas a escribir menor igual. Porque si escribes acá menor igual, significa que el A sobre C también puede ser 1. Y para que A y C sea 1, tendrían que ser iguales. Y una hipotenusa nunca es igual a su cateto. Ni hablar. ¿Ya? Y luego, mayor estricto que 0 por la propiedad 2. Pues, porque siempre A entre C, positivo entre positivo, es positivo. Y no vayas a colocar tampoco aquí cerrado. Si colocas cerrado, estás diciendo de que A sobre C puede ser 0. Y para que A sobre C sea 0, significa que A tiene que ser 0. Y A no puede ser 0 porque es la longitud de un lado. Así que es mayor estricto. Luego, de aquí, se verifica que la cosecante de todo ángulo agudo es mayor que 1. Y la secante también. Y respecto a la tangente, solo sabemos que es un valor positivo. No hay quien lo limite superiormente. Y de la cotangente tampoco. Solamente sabemos que es un valor positivo. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que debes de recordar. Luego acá vamos a mencionar las razones trigonométricas con sus recíprocos. Toda razón trigonométrica tiene su respectivo recíproco. ¿Y quién es el recíproco del seno de teta? La cosecante de teta, ya que el producto entre ellos resulta ser 1. Eso quiere decir que en algunos ejercicios a veces la cosecante de teta se puede expresar como 1 y el seno que está multiplicando lo paso a dividir 1 entre seno de teta. O viceversa, el seno se puede expresar como 1, paso a dividir cosecante, 1 sobre cosecante. Recíproco del coseno de teta, secante de teta, porque el producto entre ellos te va a dar siempre 1. Entonces, de igual manera, a la secante lo expresas como 1 sobre coseno. Recíproco de la tangente de teta, la cotangente de teta, el producto te va a dar 1. Por eso a veces en algunos ejercicios, cotangente de teta se representa como 1 y la tangente lo pasas a dividir sobre tangente de teta. Muy bien, estas son identidades por cociente que por si acaso se colocan, aunque más adelante igual se van a trabajar, pero podemos ir señalándolo porque son bastante básicos, ¿no? Y algo que se conoce también, que la tangente de teta lo puedes expresar como un cociente, como seno de teta sobre coseno de teta. Y la cotangente como coseno de teta sobre seno de teta. ¿Qué viene luego? Aquí te están señalando algunas identidades pitagóricas. Quédate solo con la primera. Ya las otras ya se verán más adelante, en tema posterior todavía, ¿no? De acá a 2 clases. Donde el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta, esto siempre es idéntico. Ese es el que necesito. Probablemente por ahí un ejercicio se pueda usar. Pero en esta semana no lo hemos utilizado, entonces quién sabe, tal vez en la próxima sí. Los otros igual los puedes ver acá, pero por el momento no lo vamos a trabajar. Seguimos. Ahora pasamos a ver la relación entre razones trigonométricas de ángulos complementarios. Entonces, muy importante en lo que vamos a señalar, ¿ya?
es que los ángulos deben de ser agudos. Pues dado los ángulos agudos de medidas alfa y beta, se cumple. Y los ángulos son complementarios, o sea, alfa más beta igual a 90 grados. Esto se cumple que sí, solamente sí, se tiene que una razón trigonométrica de alfa resulta ser igual a la corrazón de la razón trigonométrica, pero ya no de alfa, sino de su complemento, que en este caso es beta. Tú preguntarás y dices, profe, pero ¿quiénes son las corrazones de cuales están hablando acá? Cada razón trigonométrica tiene su respectiva corrazón. Y esta la vamos a ir señalando acá como ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá seno de 20. Entonces, yo tengo acá 20 grados y tiene su complemento 70, porque 20 más 70 te va a dar 90. Entonces, alfa es 20, beta 70, y la razón trigonométrica es seno. Tengo acá seno de 20. Esto va a ser igual a su corrazón. ¿Quién es la corrazón del seno? Coseno. Entonces aquí está, ¿ves? Coseno, pero ahora sería de su complemento, que es 70. Entonces recordar que la corrazón del seno es el coseno y tiene que ver con el complemento del ángulo. No lo vayas a confundir con los recíprocos. Ahora viene la tangente, ¿no? Tangente de 55. ¿Quién es la corrazón de la tangente? Cotangente. Aquí es. ¿Quién es el complemento de 55? 35. Entonces estos son iguales. Entonces recuerda ya la corrazón de la tangente y la cotangente. Corrazón de la secante, la cosecante. Entonces, como acá tengo secante de 10, sería cosecante de 80. ¿Sí? Entonces ya conoces cada razón trigonométrica con su respectiva corrazón. Ejemplo 2. Nos dice que sean alfa y beta ángulos agudos donde se cumple que, o sea, ¿qué es lo que queremos mostrar acá? Como te dice sí, solamente sí, eso quiere decir que también se cumple de acá hacia acá. Eso quiere decir que cuando tienes una igualdad de una razón trigonométrica con su corrazón, o sea, quiere decir que yo tengo secante de alfa igual a cosecante de beta. Ya sabes que la corrazón de la secante es la cosecante. Y como sabemos que alfa y beta son agudos, entonces se cumple de que la suma de ellos tiene que ser 90. Y se acabó. Ahora vemos el siguiente punto, que va a ser resolución de triángulos rectángulos. Profe, ¿qué es esto? ¿Para qué nos va a servir esto de aquí? Para lo siguiente. Vamos a suponer, mira, por ejemplo, acá este es un caso, que tú conoces la longitud de uno de los lados del triángulo, en este caso la hipotenusa, y conoces la medida de un ángulo, que es este de acá, θ. Entonces, ya lo que puedes hacer es expresar la longitud de los otros dos lados, ¿ya? De los otros dos lados, usando el lado y una razón trigonométrica de θ. Profe, ¿y esto cómo lo voy a hacer? Vas a hacer esta regla práctica, que es la que vamos a escribir aquí. Vas a formar esta fracción. En el numerador vas a escribir el lado que quieres allá. Por eso yo escribo acá el lado que quiero. Y en el denominador vas a colocar el lado que tienes. Entonces acá, lado que tengo. Y esto lo vas a igualar a la razón trigonométrica que corresponde respecto al ángulo con el que estás trabajando, que podemos decir que es θ. Esta es la regla. Así. Es la regla general, ¿no? Por así decirlo. Entonces, mira, hagamos
lo que está señalando acá. Vamos a suponer que yo quiero pues, este lado. Entonces te está diciendo claramente aquí que formes esa fracción. ¿Qué vas a colocar en arriba? El lado que quieres. O sea, en este caso el X. ¿Qué vas a colocar abajo? El A, que es el lado que tienes. Y luego, a ver, pregunto a la clase, ¿qué razón trigonométrica de teta te resulta X sobre A? Seno. Seno, pues. Seno. Muy bien. Perfecto. Entonces esto sería el seno de teta. Seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Entonces de aquí yo ya puedo hallar el X. Paso el A a multiplicar y el X te va a quedar como A seno de teta. Entonces esto es ya lo que yo voy a escribir aquí. Y esto me va a aparecer acá, ¿ves? Este es A seno de teta. Pero obviamente que este proceso se tiene que hacer mentalmente. O al ojo, como se dice. Al ojo nomás lo vas a trabajar. Entonces esto va así. Y ponemos en práctica acá. Yo quiero este de acá, este lado. Y ya tengo este de acá. Entonces sería lo que quiero sobre lo que tengo, que es el A. ¿Qué razón trigonométrica respecto a teta te da este sobre el A? A ver, dígame así, al ojo nomás. Este sobre este. Coseno. Coseno. Entonces el de acá va a quedar A coseno de teta. Suficiente. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Estos son los casos, pero todo sale con la regla. Yo quiero este, lo que quiero sobre lo que tengo, tangente, a tangente. Quiero este, lo que quiero sobre lo que tengo, secante, a secante. Igual acá. Quiero este lado, ya tengo este ahora. Lo que quiero sobre lo que tengo, cotangente, a cotangente. Lo que quiero sobre lo que tengo, cosecante. Y ya está. Así, práctico y rápido. Vamos al siguiente punto. Vamos a la parte de el área de una región triangular. Obviamente usando uno de los ángulos del triángulo, no el clásico base por altura. Entonces, Profesor, nosotros, dime, ¿podría volver a una página anterior, por favor? claro, claro. Gracias. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí ya podemos seguir. Bueno, entonces, a ver aquí, tengo un triángulo cualquiera, ABC, y sus respectivos lados, ¿no? Entonces, el área lo podemos expresar utilizando uno de los lados. Perdón, uno de los ángulos, que es como estamos señalando acá. Vamos a suponer que yo quiero hallar el área expresándolo usando el ángulo C. Entonces, quiere decir que lo que tengo que hacer es hacer el producto de los lados que forman al ángulo C. En este caso sería A por B. Son los lados que forman al ángulo por el seno del ángulo C sobre 2. Supongamos que no necesito usar el ángulo C, necesito usar el ángulo A. Entonces, análogo, los lados que lo forman son B y C. Entonces sería B por C, seno del ángulo A sobre 2. No necesito este, necesito el ángulo B. Entonces los lados que lo forman son A con C, seno del ángulo B sobre 2. También tenemos otra fórmula que podemos usar, que viene del teorema de Herón. Ustedes en este caso lo trabajan en geometría también. Y este teorema está expresado respecto al semiperímetro. Entonces aquí el semiperímetro, ya sabes que es la suma de los tres lados, A más B más C, sobre 2. Y queda expresado el área de esta forma, como la raíz cuadrada de el semiperímetro, que es P por el semiperímetro menos A, por el semiperímetro menos B y por el semiperímetro menos C.
Obviamente que esta propiedad te sirve para cuando conoces los tres lados del triángulo, para que puedas calcular el CIP. Perfecto, sigamos. Ahora vamos con las razones trigonométricas de los ángulos notables. Para eso entonces vamos a ir indicando los triángulos con ángulos notables. El primero es el triángulo de 45, 45. Entonces los catetos son K, K, por Pitágoras te sale que es este K raíz de 2. Conociendo la relación de los lados del triángulo, puedo ir hallando sus razones trigonométricas. Seno de 45 es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que en este caso sería K sobre K raíz de 2. Y obviamente aquí simplifico la constante y queda 1 sobre raíz de 2, que si tú deseas lo puedes racionalizar y es raíz de 2 sobre 2, que es lo que está representado. Y el coseno de 45 es lo mismo, raíz de 2 sobre 2. Tangente 45, digamos, es opuesto sobre adyacente, K entre K, te da 1. Que es lo mismo que la cotangente 45. Secante de 45 es hipotenusa sobre el adyacente. Este entre este te va a dar raíz de 2. Que es lo mismo que la cosecante 45. Razones trigonométricas del ángulo, de los ángulos de 30 y 60. Entonces, el triángulo, cuyos ángulos notables son 30 y 60, su relación son. La hipotenusa es 2K, el opuesto a 30 es K, y el opuesto a 60 es K por la raíz de 3. Y entonces acá, si tú quieres, digamos, el seno de 30 opuesto sobre hipotenusa, esto entre estos se cancela la constante y te queda 1. Que es lo mismo que coseno de 60, ¿no? Esto también lo puedes ver así. Por razón, coseno, complemento de 30, 60. Así que coseno de 60 también es un medio. Y así puedes ir calculando los otros. Por ejemplo, acá tangente 60. Tangente 60 es opuesto sobre adyacente, raíz de 3. Por razón, cotangente, complemento de 60, 30. Secante de 30, hipotenusa sobre adyacente. 2 sobre raíz de 3. Racionalizado, 2 raíz de 3 sobre 3. Por razón de la secante, cosecante, complemento, CC. Y otro triángulo de ángulos notables, 15, 75. Entonces la relación de los lados usualmente se escribe así. Hipotenusa 4K, opuesto a 15, es raíz de 6 menos raíz de 2 por K, y el opuesto a 75, raíz de 6 más raíz de 2 por la constante K. Entonces, yo acá puedo calcular el seno de 15, es opuesto sobre hipotenusa. Esto entre esto te va a quedar raíz de 6 menos raíz de 2 sobre K. Que sería, por razón del seno, coseno, complemento, 70. Luego, tangente de 15, opuesto sobre adyacente. Este entre este. Entonces acá yo te sugiero que te aprendas el valor racionalizado, porque esto entre esto tienes que racionalizar. Entonces cuando racionalizas, el valor resultante es este. 2 menos raíz de 3. Es fácil de recordar. Corrazón de la tangente, cotangente. Complemento de 15, 75. Así que cotangente 75 también es 2 menos raíz de 3. Y el otro que debes de aprenderte es la cotangente de 15. ¿No? Cotangente 15 es adyacente sobre lo opuesto. Entonces hay que racionalizar también. ¿Y esto cómo queda? Similar al anterior. El anterior era 2 menos raíz de 3. La cotangente de 15 es 2 más raíz de 3. Entonces aquí, por razón de la cotangente, tangente. Complemento de 15, 75. Esto quiere decir que la tangente de 75 también es 2 más raíz de 3. O sea, son valores fáciles de recordar. Ahora vamos con los triángulos de ángulos aproximados. Y estos están aquí. A ver, el primero. Este triángulo, cuya relación de lados es 3, 4 y 5.
Los ángulos internos aquí, agudos, aproximados, van a ser 37, 53. Ya sabes que son aproximados, o sea, exactos no son, pero nosotros lo aproximamos y lo trabajamos así de manera exacta. Entonces, conociendo el triángulo, tú ya puedes hallar sus razones trigonométricas. Pues digamos, el seno de 37 opuesto sobre hipotenusa 3 quintos, que sería lo mismo con razón coseno de 53. Y así, coseno de 37 adyacente sobre hipotenusa 4 quintos. Tangente 37 opuesto sobre adyacente 3 cuartos, ¿no? Y así. El otro triángulo es el de 7, 24, 25. 7, 24, 25. Los ángulos aproximados aquí van a ser 16, 74. Entonces, estas razones trigonométricas de estos ángulos se pueden hallar. De aquí, el seno de 16 opuesto sobre hipotenusa, 7 sobre 25. Que es lo mismo con razón coseno complemento 74. Coseno de 16 adyacente sobre hipotenusa, 24 sobre 20. Tangente 16 opuesto sobre adyacente, 7 sobre 20. Y así sucesivamente. Vamos con el siguiente triángulo. Este es el de 5, 12, 13. 5, 12, 13. Los ángulos acá aproximados son 23, 67. Eso quiere decir que si, digamos, yo quiero seno de 23, opuesto sobre 5, 13. Vamos. Que sería lo mismo con razón coseno complemento 67. Con seno de 67 también es 5 doceavos, ¿no? Y en la gráfica lo verificas, mira, adyacente sobre opuesto. Perdón, adyacente sobre hipotenusa. 5 sobre 3. Coseno 23. Adyacente sobre hipotenusa. 12 sobre 3. Seno de 67, lo mismo, 12 sobre 3. Tangente 23, opuesto sobre adyacente. 5 doceavos, que sería lo mismo con razón, cotangente, complemento 67. Vamos a enunciar 3 triángulos más, que son los que suelen usarse también aquí en San Marcos, que son los que estamos señalando a continuación. Los lados, los catetos. Y este es K, y el otro cateto es 3K, por Pitágoras te sale la hipotenusa, que sería K raíz de 10. Entonces, el ángulo agudo aproximado opuesto acá es 37,5. Entonces acá puedes hallar las razones trigonométricas de 37,5 o de su complemento que sería 143,5. ¿No? Y estos son los que estamos señalando acá, ¿no? Tangente 37,5 opuesto sobre adyacente 1/3. O la cotangente 37,5 es adyacente sobre opuesto, que en este caso es 3. O expresado también respecto a su complemento. Con razón, cotangente, complemento 143,5. El otro es cuya relación de lados de sus catetos es de 1 a 2. ¿No? Entonces, por Pitágoras sale la hipotenusa B raíz de 5. Entonces, de acá la tangente 53,5, opuesto sobre adyacente 1/2. Cotangente de 53,5 es adyacente sobre opuesto, que en este caso es 2. Y así. El otro triángulo rectángulo es de 1 a 7. Este es A, 7A, Pitágoras, 5 raíz de 2A. ¿Quiénes son los ángulos aproximados? 8, 82. Lo que estamos señalando acá, 8, 82. Entonces, digamos, tangente de 8, opuesto sobre este, un 7. Tangente de 82, 7. Y así, conociendo el triángulo ya puedes sacar cualquier razón trigonométrica de esos ángulos. Falta ver lo que son los ángulos horizontales y verticales. Se dicen ángulos horizontales, ¿ya? Porque están todos en un mismo plano horizontal. Tú que estás en tu casa, Profesor, sí, dime. ¿podría retroceder una diapositiva, por favor? Claro, Ok, muchas gracias. perfecto. Ya, entonces, los ángulos horizontales son los ángulos que están en un mismo plano horizontal. Los planos horizontales para
nosotros sería el suelo, ¿no? En este caso el piso de nuestra casa, el techo de nuestra casa es un plano horizontal. ¿Ya? Ahora, sobre ellos, sobre los ángulos horizontales, vamos a hablar, en este caso, sobre la rosa náutica, que es conocida como la rosa de los vientos. Es un gráfico que contiene 32 direcciones notables, de las cuales nosotros solo vamos a mencionar 8. Direcciones principales respecto a un punto, que vamos a suponer el punto C este de acá. Norte, sur hacia abajo, este a la derecha, oeste a la izquierda. Luego hablaremos de las direcciones secundarias, que son en este caso el noreste. ¿Quién es el noreste, profe? Lo que está entre el norte y el este. Entonces el noreste es esta dirección de acá. Es como si fuese la bisectriz entre el norte y el este. Entonces acá debe de ser 45 grados. ¿Ya? Luego sería el noroeste. El noroeste está entre el norte y el oeste, que es este. Entonces ese noreste es esta dirección de acá. De igual manera, como si fuese la bisectriz entre el norte y el oeste. Así que acá es 45 grados. Luego viene el sureste. El sureste. Entre el sur y el este. La dirección es esta de acá. Es como si fuese también la bisectriz. 45. Finalmente, sur-oeste. Lo que está entre el sur y el oeste. Entre el sur y el oeste. Entonces esta dirección de acá. Igual, como si fuese la bisectriz, 45 grados. Listo. Luego hablaremos sobre lo que es rumbo y dirección. El rumbo llega a ser... Profesor, Dime, PPT anterior. ¿puede retroceder uno, por favor? Y ahí está. Gracias. Ya, bueno. Ahora vamos a hablar del rumbo y la dirección. Ya, entonces, el rumbo, digamos, de determinado punto, que en este caso va a ser el punto Q, respecto a un punto P, que es el que está acá. Entonces, el rumbo te dice que siempre se va a dar respecto a la línea norte-sur, considerando al ángulo agudo. Profe, ¿qué quiere decir esto? Mira, si yo quiero dar el rumbo de Q respecto a P, entonces, como es respecto a P, por P tengo que trazar las direcciones principales. Norte, sur, este y oeste. Una vez hecho esto, trazo pues obviamente la línea que une Q con P. Y lo que tengo que saber es en qué dirección está, en qué rumbo está esto. Y el rumbo recuerda que se representa usando el norte o el sur, pero en este, y considerando el ángulo agudo, entonces en este caso tiene que ser respecto al ángulo agudo con el norte, porque está más cerca al norte. Entonces quiere decir que del norte yo tengo que ver qué ángulo he girado hacia acá, que es el oeste, para poder obtener el rumbo de Q. Y entonces ese ángulo, vamos a suponer aquí que ya se midió y es 35 grados. Entonces el rumbo estaría dado como N 35 grados O, que es lo que está señalado acá. Ese sería el rumbo de Q respecto a P. La dirección es análoga, solo que la dirección es un poco más general en el sentido de que lo puedes hacer respecto al norte-sur o respecto al este-oeste. O sea, no hay restricciones para la dirección, mejor dicho. Tú lo puedes dar como tú gustes. Entonces, de igual manera acá, mira, vamos a obtener la dirección de R respecto a P. Entonces, esa dirección de R respecto a P lo puedo hacer de dos formas. Usando la línea, usando el norte o usando el este. Vamos a suponer que quiero usar el norte, que es este de acá. Entonces tengo que ver qué ángulo tengo que girar
hacia el este, pues, para poder obtener la dirección, ¿no? Entonces yo veo que tengo que girar hacia acá y llegar acá. Y el ángulo de giro vamos a suponer que fue 30. Entonces la dirección sería N 30 grados E, que es el que está aquí. Pero como te mencioné, yo también pude haber partido desde el este y ver qué ángulo giraba hacia acá, hacia el norte. Y como ya sé que este es 30, este debe de ser 60, pues, porque es el complemento. Y ahí está. Entonces la dirección también podría darlo como E 60 grados N, que es el que está señalado ahí. Entonces por eso es que luego acá te colocan una nota. Te dice que todo rumbo puede ser visto como una dirección. Pero no siempre una dirección va a ser visto como un rumbo. ¿Por qué no, profe? Porque las direcciones a veces te lo dan de esta forma. Y entonces, si te lo han dado de esta forma, esto no puede ser considerado un rumbo porque no está expresado respecto al norte ni al sur. Está representado respecto al este. Y para cerrar la parte teórica, vamos a ver los ángulos verticales. Profesor, Regreso. Ok. ya está, gracias. Muy bien. Ahora sí. Ahora vemos los ángulos verticales que son los que están contenidos en un mismo plano vertical. Que los planos verticales para nosotros serían las paredes de las casas, de nuestras casas. Esos son planos verticales, ¿ya? Entonces de acá estamos hablando del ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Entonces, ¿cómo se generan estos? Del ojo del observador trazo lo que es la línea horizontal. Vamos a suponer que la persona va a observar la copa del árbol, entonces voy a trazar la línea visual, en la línea que une el ojo con el punto observado, que sería esta línea de acá. Línea visual. El ángulo que forman estas líneas es conocido como ángulo de elevación porque el punto observado está sobre la horizontal. Pero si el punto que observa la persona está por debajo de la horizontal, y vamos a suponer que está observando este punto acá, ahí está la visual, entonces el ángulo que forma la horizontal con esta visual, ahora que lo estamos llamando beta, sería llamado ángulo de depresión. O sea, cuando está por debajo de la horizontal, depresión. Cuando está por encima, ángulo de elevación. Y listo, jóvenes. Con esto cerramos el repaso de la teoría. Ahora tenemos que ir a la práctica. Vamos a resolver los ejercicios. ¿Todo bien, no? Sí, profesor. Perfecto. Hagamos esto. Vamos a la pizarra. Me confirma si puedes ver. ¿Eh? Sí, profesor, sí se puede visualizar. Dato. Entonces, a ver acá. ¿Qué nos dice? Como dato, se cumple, dice que la cosecante de 2x más 4y es igual a secante de 4x más 2y. Donde los ángulos 2x más 4y, o sea, el ángulo que está acá, el 6x, el 6y y este ángulo de acá, que es el 4x más 2y, son ángulos. Hay que determinar el valor de esta expresión. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer uso de los ángulos complementarios. ¿Por qué, profe? Mira, yo acá tengo cosecante y aquí tengo secante. Entonces tú recuerdas que uno es corrazón del otro. Además, como los ángulos son agudos, ¿qué quiere decir? Que la suma de ellos, ¿cuánto me debe dar?
90. Entonces, por eso es que yo voy a escribir que este primer ángulo, 2x más 4y, sumado con el otro ángulo, que es 4x más 2y, debe de ser igual a 90 grados. Ahí estamos. Entonces, voy haciendo la operación. Sumo x con x, y con y. 2x con 4x me va a resultar 6 veces x. Y me va a resultar 6 veces y. Y esto sigue siendo igual a 90. Y luego veo que ahí puedo simplificar. ¿Qué voy a hacer? Sacar sexto. Entonces aquí me va a quedar x más y igual a 90. Entonces yo me fijo en lo que me piden hallar y el x más y está abajo. No, perdón, no es 90, me estoy bloqueando. Le he sacado sexta y sexta 90 es 15. Entonces yo me fijo en lo que está abajo y ya puedo reemplazar el x más y como 15. Solo tendríamos que ver cómo reducimos la parte, en este caso, del numerador. Entonces acá yo lo voy a colocar como recordar, porque es algo que tú sabes. Y aquí, recordar. ¿Qué vamos a recordar, profe? Una propiedad de productos notables. Nada más. ¿Y cuál es esa? Si tú tienes a más b al cuadrado menos a menos b, ¿qué te da esto? 4b. Muy bien, esto te va a dar 4 veces a b. Entonces esto lo voy a aplicar acá. La tangente de 6x es tu a y la tangente de 6y va a ser en este caso tu b. Entonces acá esto queda así. E va a ser igual. Entonces aplico la identidad mencionada acá. Entonces va a quedar 4 veces tangente de 6x por tangente de 6 veces el 10. Y abajo me va a quedar la tangente y ya reemplazo el x más y, que va a ser 15 grados. Entonces abajo ya se conoce la tangente de 15, yo te lo dije que te lo aprendas. Profe, pero arriba, ¿cómo reducimos? A esto lo vamos a hacer así, mira. 4 tangente de 6x. ¿Quién es la corra? Vamos a cambiar la tangente 6y acá. ¿Qué hago? ¿Quién es la corrazón de la tangente? O tangente. Y ya debo de escribir el complemento de 6y. Y ahora tú dices, profe, ¿y quién es ese complemento de 6y? Acá está 6y. ¿Quién sería su complemento? 6x. Porque 6x más 6y te da 90. Entonces tengo que escribir cotangente ya no de 6y, sino de 6x. Y abajo, ¿cuánto era la tangente de 15? 2 menos la raíz de 3. Queda. Entonces ahora sí, tangente de 6x por cotangente de 6x. ¿Cuánto te da esto? 1, porque son recíprocos. Entonces finalmente esto ha quedado así. Quedó 4 en el numerador y 2 menos raíz de 3 en el denominador. Entonces acá vamos a racionalizar, pues, porque así no están las alternativas. Y entonces ese factor racionalizante debe de ser
2 más raíz de 3. Ya. Entonces esto queda igual a lo siguiente. Mira acá. Queda el 4 por 2 más raíz de 3 en el numerador. Y en el denominador, diferencia de cuadrados. Queda 4 menos 3 es 1. Ya pues se nos escribe. Entonces ya para dejarlo como está en las claves, lo único que vamos a hacer es multiplicar el 4. 4 por 2 es 8, más 4 veces la raíz de 3. Entonces, de acuerdo a las claves, sería la D. Pues. Profesor, Ujú. Dime. ¿puede volver a explicar cómo cambió la cotangente? La tangente por la cotangente. Claro. Mira aquí. Lo que pasa es que yo he hecho esto. Yo tenía tangente de C y Y. Entonces, lo que yo he hecho es cambiar la corrazón, que es la cotangente, y acá tengo que escribir el complemento. Algunos el complemento ya pues lo escriben como 90 menos C y Y. Así. Ya, pero como nosotros sabemos que 6x más 6y si esto es igual a 90, entonces el 6y yo lo paso a restar. Eso quiere decir que 90 menos 6y es igual a 6x, ¿no? Ya, pues entonces aquí esto sería cotangente y de 6x. El 90 menos 6y es 6x, de acuerdo a lo que ya sabemos. Oh, ya por eso yo lo hice directo, pues. Corrazón, cotangente, y el complemento de 6y, su complemento es este, pues, 6x de frente. Aquí. Y ya por eso es que ese producto es 1. ¿Queda? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Bueno, vamos al siguiente entonces ejercicio. ¿Qué dice acá? En un triángulo rectángulo ACB recto en C. Te dan la longitud de los lados y te dice que determinen A más C cotangente de B medio menos A cotangente de A. Bueno, acá la idea está en conseguir lo que es la tangente de C medio. Pues. Puedes utilizar identidades del ángulo mitad para doble, sería una forma, o otra, como en este caso, que es lo que tenemos que hacer porque aún no hemos trabajado esas identidades, de repente tú ya manejas bien el curso, y es construir el ángulo mitad. Ya, entonces lo primero que voy a hacer es formar el triángulo del cual menciono, que es el triángulo rectángulo ACB recto en C. A, C, B. Las longitudes de los lados, como A unidades, B unidades, C unidades. Y respecto a B, tengo que conseguir la mitad del ángulo. ¿Quién es B, profe? B es este ángulo que está acá. Vamos a marcarlo bien para que se vea. Entonces, aquí este es el ángulo B. ¿Cómo se forma la mitad del ángulo? Así. Desde el vértice de aquí, ese cateto adyacente al ángulo con el que vas a trabajar, lo vas a prolongar. Y ahora tú dices, profe, ¿hasta dónde lo voy a prolongar? Esta prolongación que estamos haciendo hasta acá debe de tener la misma longitud que tiene la hipotenusa. Y la hipotenusa lo hemos llamado C. Y luego, ya lo único que tienes que hacer es unirlo hacia el vértice A.
hacia acá, ¿ves? Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Que este triángulo, mira, este que se ha generado acá, este, ¿qué tipo de triángulo es, jóvenes? A ver, Isósceles. isósceles. Entonces, quiere decir que este angulito de aquí con este angulito de acá tienen igual medida. Y además, la suma de este con este te tiene que dar el B. Entonces, ¿cuánto tiene que medir cada uno de ellos? B medio. Pero solo coloco el de acá, el otro ya no. ¿Por qué no, profe? Porque ya tengo el triángulo rectángulo, mira, todo esto de ángulo agudo B medio. Ya lo construí. Así de sencillo es. Entonces, vamos a calcular lo que nos están pidiendo acá. Nuevamente, la expresión yo lo voy a llamar E. Lo que quiero hallar. Y a ver, acá dice primero A más C por tangente de B medios. Entonces, no te vayas a bloquear. ¿Quién es el cateto opuesto a B medios? No vayas a B. decir que es C. Es B, pues sí o no. Muy bien. Entonces escribo acá B. ¿Y el cateto adyacente a B medios quién es? Desde acá hasta acá. ¿Y eso cuánto mide? A más C. Menos A por la cotangente de A, es lo que nos dicen. Entonces, la cotangente de A, acá sí mucho cuidado, algunos se bloquean. El ángulo A es solamente este ángulo de aquí hasta aquí. El otro que ha aparecido acá no tiene nada que ver con A. El ángulo A es este, es el ángulo. Entonces, la cotangente de A es B sobre A. Y esto es lo que vamos a escribir aquí, B sobre A. Bueno, entonces de acá, lo facilito se va a más C y acá se va a ir el A. Profe, ¿qué ha quedado? Entonces, aquí quedó B, ¿sí o no? Menos, y acá que quedó también B, pues. Entonces de acá B menos B, 0. Esa es la respuesta para la número 2. Entonces acá es la B. Profe, una consulta. ¿Cómo? Una consulta. ¿Y por qué se tuvo que prolongar? Ah, se ha prolongado para construir el ángulo B medios. ¿Por qué? Porque aquí te están pidiendo tangente de B medios. Si te pidieran tangente de B, lo hayas directo. Pero no en el triángulo original. ¿Cuál es el triángulo original, profe? El triángulo original es este. En este triángulo de acá, ninguno de los ángulos es B medios, pues así que no puedes calcular la tangente de B medios. Entonces, para eso, tengo que formar el ángulo B medios. Y para formar B medios, hemos tenido que prolongar, como lo mencioné, para construir el B medio. Ok, gracias. Listo. Vamos con el problema número 3. Este problema 3 tiene que ver con ángulos horizontales, rumbo y dirección. Perfecto, vamos a plantear el ejercicio. A ver, ¿qué dice ahí? Dos barcos salen de un puerto al mismo tiempo. ¿Dónde está el puerto, profe? Bueno, el puerto por el momento no sabemos dónde, pero vamos a ubicarlo en algún punto y ese va a ser nuestro punto de referencia. Entonces vamos a decir que el puerto está ubicado aquí. Lo llamamos punto P de puerto. Entonces, ahora te dicen que al mismo tiempo, ya entonces, pero primero tenemos que representar un barco.
Dice, una de ellas navega con el rumbo N 23 grados E, con una rapidez constante de 15 millas por hora. Ya, entonces vamos a representar su rumbo. Dice N 23 grados E. Eso quiere decir que hacia E tengo que girar un ángulo de 23 grados. Y entonces vamos a suponer que es aquí. Y entonces voy a representar el ángulo. 23 grados. Ya está. Ese es el rumbo en el que fue el primer barco. Y el segundo, profe, ya, el segundo dice que navega con rumbo de S 67 grados C. Ya, pues ese también está fácil. Entonces, quiere decir que de S tengo que girar 67 grados hacia E, que va a ser más o menos así, pues. Ahí. Ya, entonces lo represento acá. 67. Ya está. Con este rumbo se fue. Pero, ¿qué más me dice? Con una velocidad constante de 20 millas por hora. Ahora, determine el rumbo del primer barco respecto al segundo barco 2 horas después. Ya, entonces el tiempo es de 2 horas. El T es 10, es 2 acá, y acá el T también es 2, ¿no? Bueno, aquí ya no es necesario estar colocando eso del tiempo, ¿no? Ya se entiende que es 2, igual están atentos, ¿no? Entonces T es igual a 2. Ya, entonces pregunto, si el primero ha navegado 2 horas en este rumbo con una rapidez de 15 millas por hora, en 2 horas, ¿qué distancia ha navegado? Con esta 30. velocidad, 30. 30, pues, ¿no? Porque es velocidad por tiempo o rapidez por tiempo, es un MR1 más sencillísimo, entonces esto es 30 millas. Entonces igual el otro, en 2 horas, con una rapidez de 20 millas por hora, 40. 40 millas, rapidez por tiempo. Y vamos a asumir que llegó hasta acá, pues. Ahí, esto lo borramos, aquí está. Entonces ya pasaron esas 2 horas, el primer barco está acá y el segundo está acá. Y quieren el rumbo de este primer barco respecto a esto. Como quieren el rumbo respecto al segundo barco, que es el de acá, entonces siempre respecto a ese barco o a ese punto se tienen que trazar las direcciones principales. Y esto es lo que estamos haciendo acá. Ahí, ¿ves? Entonces acá, norte, sur, el este y el oeste. Ya, sí. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar ese rumbo y ese rumbo es el de acá. Ese es el rumbo. Esta línea de aquí. Ya, profe, pero yo necesito el ángulo y el rumbo, recuerda que siempre se da respecto a la línea norte-sur. Ya, pero como el rumbo está hacia acá, está más próximo al norte que al sur, siempre se tiene que usar el ángulo agudo. Entonces, el ángulo que yo necesito es este. Y acá, θ. Entonces, yo anoto acá y digo, el rumbo que yo busco sería N, θ, y hacia dónde gira el θ, hacia el oeste. Así es sencillo. Entonces aquí, esto es lo que yo estoy buscando. Este es el rumbo. N θ. Profe, pero ¿cuánto mide θ? Ah, en eso consiste el ejercicio, pues en hallar θ nada más. Así es. Ya, mira, tú ya te diste cuenta. 23 más 67, ¿cuánto suma? 90. 90. Entonces el ángulo de acá también tiene que ser 90, ¿sí o no? Ahora, Sí. este 30 que está aquí se expresa como 3 por 10. Este 40
como 4 por 10. Entonces el de acá, dime, ¿va a ser 5 por 10 o no? También, ¿sí o no? Pero ya en millas, pues, ¿no? Entonces, ¿de qué triángulo estamos hablando? De 3, 4 y 5. ¿Cuál es el 37, ángulo? 53. Muy bien. Entonces, el de acá, dime, este de aquí que estoy señalando, este. ¿Cuál, profe? Este de acá. ¿Cuánto mide? 37. 37. Ya está, 37. Entonces, este es el que me va a ayudar a encontrar el teta. ¿Cómo así, profe? Mira, esta línea norte-sur con esta línea norte-sur son paralelas, ¿sí o no? Entonces, si considera esta línea blanca de acá, que está intersectando a estas líneas paralelas norte-sur. Si acá es 67, ¿cuánto mide todo este ángulo que estoy señalando acá? 67. También 67. Pero todo este ángulo que he señalado es teta más 37. Entonces esto debe de sumar 67 grados. Entonces, ya tengo teta, pues teta va a ser en este caso 30 grados. Lo que me lleva a la respuesta, pues. Por lo tanto, ya reemplazo acá y ese rumbo que yo busco es n 30 grados o. Entonces, de acuerdo a las alternativas, es el de acá. La C. A colocar aquí más cerca, que el tiempo fue 2 horas, ¿no? Profesor, Dime. ¿puede volver a explicar en la parte donde igual la teta más 37 igual a 67? Claro. Lo que pasa es que esto está así, mira. Aquí. Esta línea es esta de acá, la norte-sur, y acá está la otra línea norte-sur, que son paralelos. Y esto está así. Donde este ángulo acá es 67. Y todo este ángulo de aquí es teta más 37. Así. Hasta ahí, ¿todo bien? Sí, Esta profesor. línea. Entonces, como son paralelas, esto ya de geometría, alternos e internos, ¿son iguales o no? Estos dos son iguales. Por eso vemos teta más 37 es igual a 67. Y de ahí sacamos teta. ¿Queda? ¿Todo bien ya? Sí, profesor. Gracias. Sí, profesor. Ya está. Seguimos entonces. Vamos a ver ahora la número 4. Ahí. Yo creo que es suficiente. A ver, ¿qué nos dice acá? Un satélite de comunicaciones se mueve con trayectoria circular alrededor de un planeta de radio R, el radio del planeta sea. Ahora, a una altitud A, o sea, quiere decir que la distancia siempre con respecto a la superficie del planeta va a ser A, porque se supone que el satélite orbita de forma circular. Es lo que se supone ya que se está considerando al planeta como una esfera. Si la parte de la superficie del planeta que está dentro del alcance del satélite es un casquete esférico de profundidad de determine en términos de R y teta a quién, a D. Entonces tú ya sabes
de tu curso de geometría que un casquete esférico tiene más o menos esta forma, ¿sí? Pues, ¿no? Normalmente, bueno, aquí el lápiz no puedo dibujar, sí, pero ya, bueno, es así, ya está. Donde esto de aquí es un círculo, ¿no? Es un círculo, se movió, y este de acá sería su diámetro. Ahí está el diámetro. Entonces el centro estaría por aquí, y cuando te dice la altura perdón, la profundidad se refiere a este de aquí, 90, y esto es D. Solo que ahora este casquete esférico está de forma horizontal, que sería este de aquí, porque el satélite emite su señal, toda esta parte que está iluminada estaría con señal, pero obviamente que como se considera planeta de forma esférica, pues acá ya es tangente, pues así, ¿sí? Cuando se traza así tangente, entonces ya la señal se va así, de esta forma. Entonces esta parte de acá no recibe señal, solo lo que recibe señal es esto. Entonces esta parte iluminada es el casquete del cual menciono. Entonces lo que yo voy a hacer acá es esto, voy a trazar este diámetro de aquí. Así, se traza este diámetro de acá así. Y yo voy a trabajar solo en el círculo aquí. Y entonces aquí debe de ser 90. Pues, ¿no? Acá es 90. Aquí. Así. Entonces esto lo voy haciendo acá. Ya, esto lo voy a ir haciendo acá. Entonces voy a, en este caso, perdón, espérate, me estoy bloqueando. Ya, a ver. Voy a ubicar el centro, entonces el centro va a estar por aquí. Por acá va a estar el centro, prox. Entonces, fíjate, voy trazando este de aquí, lo trazo más o menos por acá. Aquí. Así. Ahí. Pero de maneras puntos suspensivos. Así. Y ya está. Luego voy a trazar el radio desde el centro hacia acá, que pase justamente por el centro del diámetro. Entonces esto es lo que estoy haciendo acá, mira. Así. Entonces tú ya sabes, en este caso, toda cuerda aquí que yo trazo justamente así, con el diámetro acá, forma un ángulo de 90. Esa ya es geometría, ¿no? Esa es geometría. Acá está 90. Entonces de aquí voy a trazar este radio de acá. O sea, este que tú estás viendo aquí, de aquí hacia acá, así, para formar los triángulos. Este de acá, así. Entonces, este trazo es lo que estoy haciendo acá. Hacia acá y hacia acá. Y estos son los radios. Entonces, el radio del planeta, que es R, el radio del planeta, que llega a ser esto. Estamos, ¿no? Ahí. Igual acá. Listo. ¿Qué es lo que sabemos? Nos dice que desde aquí, vamos a colocarlo de azul, creo que se ve mejor, hacia acá es la profundidad del casquete. Y esa profundidad está dado como D. Estoy colocando acá. ¿Qué es lo que sabemos acá? Que todo este ángulo es teta. Pero como ya sabes que esto es R, este de aquí es R, entonces quiere decir que es isósceles, por lo tanto el ángulo de aquí y este ángulo de acá tienen igual medida o no. Háblame. Sí. ¿Cuánto miden cada uno de ellos? Zeta medios. Ya, muy bien. Entonces este de aquí va a ser teta medios y este de acá también va a ser teta medios. Ahora, ilumínate y dime,
¿cuánto mide desde aquí hacia acá? No me uses resolución. A ver, te indico, desde acá hacia acá, ¿cuánto mide todo esto? R. R. Y si esto es la profundidad del casquete, que es D, entonces este de acá es la diferencia, ¿o no? Entonces esto va a medir R menos D. Muy bien, profe, ¿qué va a hacer ahora? Entonces, en cualquiera de estos dos triángulos, vamos a suponer en este, para teta medios, tengo su cateto adyacente y tengo la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica voy a usar? Coseno. Entonces, ya escribo acá que coseno de teta medios va a ser igual al cateto adyacente, que es R menos D, sobre la hipotenusa, que es R. Y jóvenes, ya de acá voy a poder despejar el D que necesito. El R primero lo paso a multiplicar y me va a quedar R coseno de teta medio. Igual a R menos D, pues, jóvenes. Ahí está. Entonces ya puedo despejar el D. ¿Cómo voy a despejar D? A ver. Este que está acá como menos D va a pasar a sumar los pasos de acá D. Y acá me quedo con R. Ahí está. Y este R coseno pasa a restar. R coseno de teta medio. Y como último paso, ya para expresar cómo están las alternativas, voy a factorizar el R nada más. Y ya hallamos el D. Factorizo el R. Entonces, ahí está. Entonces este va a ser 1 aquí, menos, y acá me queda coseno de teta medio. Cerramos y listo. ¿Cuál es la clave? La B, ¿no? Sí. La B. Perfecto. Concluimos. ¿Todo claro entonces ahí para poder pasar a la siguiente? Sí, profesor. Seguimos entonces. Este está más facilito todavía. Mira, la número 5 dice, un proyector de luz está situado a 16 pies sobre un escenario de su altura, como se muestra en la figura. Y el proyector se hace girar un ángulo teta, mira, o sea que normalmente el proyector apunta hacia abajo, pero puedes tú girar el proyector para que alumbres cualquier parte del escenario, ¿no? Ilumines. Entonces, digamos, acá se giró un ángulo teta, así, el de acá. Entonces la luz, rayo de luz, caen acá y la zona iluminada es esta. Entonces te dice que la luminosidad en el área iluminada está dado por 6000 coseno de teta sobre ese cuadrado pies candela. Determine la luminosidad cuando el proyector, el ángulo que se giró, ese ángulo teta, es de 37. Ah, bueno, entonces lo único que tienes que hacer es reemplazar acá el teta como 37 y hallar el S para esa situación. Entonces, a ver cómo es esto. Así. Vamos a formar acá el triángulo con calma. Vamos a poner hasta acá. Luego nos movemos hacia allá. Así y así. Ahí. A ver, nuevamente, espérate. No agarra y agarro. Ya, entonces, esto de aquí es la altura a la que se encuentra el proyector respecto al escenario. Entonces, acá el ángulo es el ángulo recto, 90. Ya, entonces, esta altura nos dicen que es de 16 pies.
Ahí está. Entonces, desde acá está iluminando hacia acá. Esto de aquí. Y el ángulo que se ha girado en este caso es este de aquí. Este es el ángulo de giro, pues, ¿no? Este de acá. Y este ángulo de giro ahora es de 37. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que la distancia de acá hacia la zona iluminada siempre está dado como S pies. Y ese es el S que necesito reemplazar acá. Solo que ahora lo puedo hallar el S. Porque como el ángulo ya acá de giro es 37, sabemos que acá es 53. Así. Entonces, de acá, el opuesto a 53 siempre es 4 por la constante. Entonces la constante debe ser 4. Así. Porque 4 por el 4 te da 16. Entonces lo opuesto a 37 es 3 por 4. Y es, ¿sí o no? Y entonces el de acá debe de ser 5 por la constante 4 en pies. Quiere decir que el S vale 20. Entonces ya puedo hallar la luminosidad. Entonces vamos a decir que L va a ser igual. Solo es cuestión ya de reemplazarlo nada más. Entonces la luminosidad está así, 6000 coseno de teta. Y en este caso el teta es 37 grados. Ahí está. Sobre el S. Pero el S ya sabemos que es 20. Ahí está. Y bueno, pues entonces acá sería pues 6000 por coseno de 37. ¿Cuánto es coseno de 37, jóvenes? Voy reemplazando. Va a ser 4 quintos. Y 20 al cuadrado va a ser 400. Entonces, a ver, ¿qué yo veo acá? Dos huevitos se van. ¿Qué más saco acá? Cuarta uno, cuarta uno. Y entonces ya queda solamente 60 sobre 5. Pues. Y 60 sobre 5 es 12, joven. Ya entonces decimos que por lo tanto esa luminosidad que nos ha quedado es 12 pies candela. Ya está. Entonces la respuesta es la B. ¿Todo claro, jóvenes? Para seguir. Sí, profesor. Ya, bien, vamos a la siguiente. Aquí, la número 6 dice, una persona observa la parte superior e inferior de un asta de bandera con ángulos de elevación y de presión de 23 y 16 grados. Entonces indicamos esto. Acá está la parte superior del asta y esta es la parte inferior. Ya habíamos hablado del ángulo de elevación y de presión. Esta es la línea horizontal del ojo de la persona y la visual es esta. El ángulo de elevación 23, la visual hacia el punto bajo, esta es la horizontal, entonces el ángulo que forman es de 16 grados, que es llamado ángulo de presión. La longitud de la asta es de 51 pies. ¿Qué es lo que nos dice? Determine la distancia a la que se encuentra el ojo de la persona respecto al asta. Entonces el ojo de la persona está aquí. El ojo de la persona está acá.
Y la distancia, ya sabes que sería ese segmento perpendicular hacia el asta que sería que caiga acá, ¿no? Entonces lo que yo quiero hallar es esta distancia que yo lo voy a colocar, bueno, vamos el clásico de 10. Ya está. Profe, ¿cómo va a ser esto? Sencillo, mira, en este triángulo de acá, que es este triángulo de color amarillo, ya, en este triangulito de acá, ya, así, aquí, a ver, jóvenes, un momentito me dan, por favor. Digamos, jóvenes, entonces, la idea del ejercicio, como te mencionaba, es que la longitud de la asta lo voy a expresar en términos del D. Entonces, en este primer triángulo de color amarillo que ves que estoy pintado acá, voy a expresar este cateto de aquí en términos de D y del ángulo 23. Entonces sería así, ¿no? A ver, dime lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué razón trigonométrica respecto a 23 te da este sobre este? A ver, Tangente. muy bien. Entonces esto va a ser D tangente de 23 grados 10, ¿no? Ya está. Entonces, análogo va a ser para el otro triángulo, para este de aquí. En este otro triángulo voy a hacer el mismo proceso. Voy a conseguir este de acá. Va a ser lo que quiero sobre lo que tengo, va a resultar ser la tangente. Entonces, este va a quedar como de tangente de 16 grados 10, pues, joven. Quedó. Entonces, la suma de estos dos me tiene que dar 51 pies. Y esto es lo único que voy a plantear acá, mira. Claro, los pies ya no es necesario que lo escriba. Entonces yo escribo D tangente de 23 sumado con D tangente de 16 igual a 51. ¿Qué tengo que hacer acá? Voy a factorizar el D. Factorizo D y ya me va a quedar tangente más tangente. Entonces los valores de estas tangentes tú ya las conoces. No me falles, ¿eh? A ver, ya factoricé acá el D. Dime, ¿cuánto es tangente de 23? Vimos los triángulos. Vimos los triángulos. 5/12. Ya, muy bien. 5/12. Ahora dime, ¿cuánto es la tangente 16? 7/24. Perfecto. 7/24, jóvenes. Entonces acá cerramos y esto ya es igual a 51. Vamos a sumar estas dos fracciones, pero no vayas a loquearte y vayas a hacer en aspas, ¿sí o no? Acá eso no es así. La forma más práctica es sacar el MCM o homogeniza, pues. Entonces, como en este caso es 12, entonces y acá es 24, entonces acá por 2 y por 2. Entonces acá tengo 10/24. 10/24 más 7/24 ya son homogéneos, se suman los numeradores. 10 más 7,
17 sobre 24 igual a 51. Bueno, se supone que fracciones saben sumar ustedes. Y luego 17avas. 17avas, esto es 1 y aquí te queda 3, pues, ¿no? Entonces, yo digo acá que el 24 pasa a multiplicar y bueno, el D va a ser igual a 3 por 24, 72. Entonces, ya tengo D y por lo tanto ya tengo la distancia, pues, que va a ser 72 pies. Y la respuesta sería la A. ¿Quedó claro? Sí, Bien, profesor. listo. Vamos a la siguiente. Vamos a la número 7. ¿Qué nos dice? Breve es esto. Una pirámide tiene una base cuadrada y caras triangulares congruentes. ¿Cómo se representa en la figura? Determine el área de la superficie lateral de dicha pirámide en términos de A y Z. Ya, ¿qué es lo que hacemos acá? Mira. Primero, como son caras congruentes, o sea, los triángulos de la parte lateral son congruentes, eso quiere decir que tienen igual área. Basta que yo haya el área de un triángulo nada más y ya de los otros lo conozco porque son iguales, así que multiplicaría solo por 4 y eso me daría el área lateral total. Ahora, como en este caso se trata de una pirámide así regular, pues porque estamos hablando de base cuadrada y de caras congruentes, entonces eso quiere decir que la altura de la pirámide que está cayendo acá, que es este punto, está cayendo justamente ¿en dónde? En el punto medio de la base, que es el del cuadrado, o sea, en el centro del cuadrado, mejor, para ser preciso. Ya, profe, ¿qué es lo que quiere hacer? Bueno, mira, quiero que notes lo siguiente, que si yo acá prolongo esta línea hasta que caiga aquí, de esta forma, acá cae así como 90, ¿no? Entonces, la longitud que hay desde aquí hacia acá coincide con el lado del cuadrado de la base que sé que estamos. Ahora, para yo hallar el área del triángulo de una cara, voy a hallar este triángulo acá, desde aquí, aquí y aquí. Esta cara que está acá. Entonces, esta cara delantera, su altura está dado por A. Porque todo esta de aquí, este trazo, entonces son en R3. Es aquí 90 está cayendo. Entonces la altura es A. Entonces, profe, ¿qué es lo que va a hacer? Yo lo único que necesito es conseguir la base. Si esta es la altura, entonces la base es esta. Esta de aquí es la base. Todo esto es la base. Pero como la base es cuadrada, tú ya sabes muy bien que este lado y este lado son iguales, ¿sí? Y este lo voy a conseguir a través de este de acá, porque ya sabemos que son iguales, ¿sí? Ah, muy bien, profe. Entonces, esa es la idea. Perfecto. Entonces, ¿dónde voy a hallar este X de acá que es igual a este? En este triángulo. Mira, este triángulo punteado que tú ves aquí es un triángulo vertical, donde el ángulo agudo acá es teta y este es su hipotenusa A. Entonces yo voy a hallar este de aquí, de acá hacia acá, como resolución. Lo que quiero sobre lo que tengo. Entonces es seno. Y entonces esto va a quedar A seno de teta. Pero como ya sabemos que este punto, que es la base de la altura de la pirámide, está cayendo justamente en el centro del cuadrado, entonces ese ya sabemos que es punto medio. Por lo tanto, esto de aquí también va a ser a seno de teta. Ahí está. Entonces quiere decir que la suma de estos dos te va a dar el X, que va a ser 2A
seno de teta. Entonces este de acá también llega a ser 2A seno de teta. Entonces ya tengo la base, ya tengo la altura, ya puedo hallar entonces el área lateral mejor. Entonces colocamos aquí y decimos que el área lateral de la pirámide va a ser igual. ¿Por qué estoy colocando, a ver jóvenes, acá el 4? ¿Por qué estoy colocando el 4? Porque son 4 caras laterales congruentes, ¿no? Por eso estamos colocando ahí el 4. Entonces, hay el área de la primera cara lateral, que sería la base, que es en este caso 2A, 2A seno de teta, por la altura, que en este caso es el A, sobre 2. Ya está. Ese es el área lateral. Entonces de aquí yo veo que lo único que se va es el 2, pues. Y ya tengo entonces el área lateral total. Entonces digo, área lateral va a ser igual. 4, 4 que es lo que está aquí, A por A cuadrado, por el seno. Seno de teta. Y ese sería el área lateral. ¿Quedó claro para revisar la última? Sí, profe. Listo. Profe, Dime. pero la altura no sería Y en lugar de A. Claro. En este caso, a ver. Lo que sucede es que, a ver, em, esto está en R3, o sea, nuestro triángulo que yo quiero hallar, o sea, la cara que yo quiero hallar, esto está así. Así. Esta es una cara que está así un poco inclinada hacia adentro. Entonces, la altura para esta cara debe de estar sobre el triángulo. Es el que está aquí. Así. Y esto está así punteado. Y este de acá es el que mide A. Pero la altura de la pirámide, no la altura de esta cara. Porque tú sabes que una pirámide, date cuenta que tiene varias caras. Todas esas caras están inclinadas hacia adentro y se apoyan en este punto de acá, ¿no? Obviamente que tienes una orientación espacial. Y la altura de la pirámide es esta que está bajando así por acá. Esta de aquí. Que bueno, vamos a colocarlo de otro color, pues sí, rojo. Esta es la altura de la pirámide, así. La que cae aquí, hacia acá. Así. Entonces la altura de la pirámide está cayendo acá en la base del cuadrado. En la base del cuadrado que está así. Esta altura que es Y no tiene nada que ver con la altura del triángulo que es esta cara de acá. Yo lo que quiero hallar es el área de este triángulo. Entonces su base es esta, que es 2A seno de teta, y la altura es el A. El Y es la altura de la pirámide, no de la cara. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, gracias. Ya. Y ya cerramos con la número 8. A ver, ¿qué dice la 8? La elongación alfa de un planeta es el ángulo formado por el planeta, la Tierra y el Sol, como se representa en la figura. Entonces, en este ejercicio están hablando del planeta Venus.
su trayectoria de Venus alrededor del Sol es circular y de la Tierra también. En este ejercicio es así. El Sol nunca se mueve, lo único que se mueve son Venus y la Tierra. Entonces, en algún momento, ¿no? Venus va a estar en una posición que es esta de acá, y la Tierra está en esta posición de acá. Entonces tú trazas, porque es el planeta, Tierra y el Sol. Entonces trazas hacia acá, y el ángulo que tú ves aquí, que está señalado como alfa, ese sería la elongación del planeta en ese instante. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que te dice el ejercicio? Si la distancia del Sol a Venus es de 0,7 unidades astronómicas, una unidad astronómica equivale a la distancia entre el Sol y la Tierra, por eso acá está como 1. Y entonces la distancia entre el Sol y Venus en este momento es de 0,7 unidades astronómicas. O sea, mejor dicho que el radio de la trayectoria de Venus es 0,7. Y la elongación de Venus es 37 grados, dice. O sea que en algún momento este ángulo de aquí va a medir 37. Determine las posibles distancias de la Tierra a Venus en ese momento. Ah, bueno, entonces lo único que yo tengo que hacer es esto, entender la situación. En algún momento Venus va a estar acá, la Tierra aquí y el Sol nunca se mueve aquí, y el ángulo que forman aquí va a ser 37. Pero no va a ser la única posición en la que Venus, la Tierra y el Sol formen un ángulo de 37. ¿Cuál es la otra posición, profe? Va a haber un momento en como esto está girando, la Tierra también, es cuando Venus se posicione acá, la Tierra aquí y el Sol como siempre está acá, entonces este ángulo también formaría el ángulo de 37. Y con respecto a la posición anterior, que fue la que estaba acá, estos tres puntos tienen que ser colineales para que este ángulo siga valiendo 37. Entonces, en otras palabras, para que la elongación sea 37, Venus tiene dos posibles posiciones, aquí y cuando está acá. Y entonces, ¿qué me están pidiendo? La distancia de Venus a la Tierra, que sería este de acá, y la otra distancia de Venus a la Tierra es cuando asume su otra posición. O sea, sería esta de acá. Esto es lo que nosotros tenemos que encontrar. Estos dos. Ya, entonces yo tengo que dibujar acá. Vamos a dibujar. A ver. Lo vamos así. Luego me voy hacia acá. Ya, sí, sí, sí. Creo que así. Sí. Ya. Entonces la Tierra lo represento acá con el planeta azul. Dice, ya, pues aquí está. Sol. Y ya, bueno, Venus también es celestito. Ya vamos a colocarlo verde. Aquí. Y la otra posición de Venus es acá. Está bien, ¿no? Ya, entonces acá escribo Venus. Venus. Sol. Todo lo que yo voy a ir colocando ya está en unidades astronómicas. La distancia del Sol a la Tierra es 1. 1 unidad astronómica. 1. Mejor azul. Y el ángulo, la elongación para el ejercicio debe de ser ¿de cuánto? Debe de ser de 37 grados. Entonces, ya ahí la gráfica está toda. Solamente tú tienes que colocar la elongación nada más. 37 grados. Ya está.
Entonces, lo que yo busco es la distancia de Venus a la Tierra en esta posición y en esta otra posición. ¿Ya? Pero, ¿qué sabemos de la distancia de Venus al Sol? Que es 0,7. Profesor, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este de aquí sería 0,7 porque es de Venus al Sol, y acá también que es de Venus al Sol debe de ser 0,7. Entonces coloco aquí como 0,7. Ya está. Ahora solo es cuestión de hacer una construcción para poder hallar esas distancias. Desde el Sol, mira, voy a bajar hacia acá la perpendicular. ¿Cuánta? Ahí está. Así. Bajo la perpendicular hacia acá. Y este punto de aquí, este punto de acá, sería punto medio para Venus, Sol, Venus. O sea, para Venus, porque este triángulo es isósceles. Entonces, profe, ¿qué está hablando? Estoy diciendo que este y este son iguales. Ya, yo lo voy a colocar a esto como un A y a esto como A. Ahora, ¿qué más debes de notar? Como este es 37 grados, entonces el ángulo aquí sería de 53 grados, ¿sí o no? Este es 53 grados. Entonces lo que voy a hacer es encontrar este cateto y todo este cateto de acá. ¿Y cómo, profe? Con la relación de los lados. Como esta es la hipotenusa, entonces el 1 debe de ser 5 por una constante. ¿Y quién va a ser esa constante, profe? 0,2. 5 por 0,2 te da o no 1. Efectivamente. Entonces el cateto puesto a 37 debe de ser 3 por 0,2, pues. Obviamente, ¿o no? ¿Y eso cuánto es, profe? 0,6, pues. Entonces esto te va a dar 0,6. Luego ya vas a poder encontrar la longitud que hay de acá hacia acá. Esta de aquí. Este es el cateto que se opone a 53, pues. Este es el cateto que se opone a 53. Y esto debe de ser 4 por la constante que es 0,2. ¿Y cuánto da eso, profe? 0,8. Entonces, unidades astronómicas todo. Entonces ya tendría yo las distancias. Mira, la de Venus hacia la Tierra sería 0,8, que es todo, menos el A. Y la otra distancia es cuando Venus está acá hacia la Tierra, sería el 0,8, que es todo esto, más el A. Entonces, profe, lo único que tengo que hacer es conseguir A. Efectivamente, tienes que hallar el A. ¿Y cómo saco A, profe? Ah, bueno, mira, a ver, acá tienes un triangulito que te lo estoy pintando de amarillo. Ahí está, este triangulito. Este cateto es 0,6, este hipotenusa es 0,7 y el otro cateto es A. Entonces de ahí utilizas Pitágoras. Pero la clase anterior, yo te dije bien claro que podías, en este caso, usar, factorizar una constante, ¿no? En la clase anterior, y trabajarlo rápidamente Pitágoras, ¿o no? Mejor de esta manera. Entonces, el de acá, el 0,6, yo lo expreso como 6 por 0,1. Y el 0,7 como 7 por 0,1. ¿O no? Entonces, el A te va a quedar el 0,1 por ¿cuánto, profe? Entonces, aplicas Pitágoras para 7 y 6. Entonces, al ojo, 7 al cuadrado, 49. 6 al cuadrado, 36. 49 menos 36, ¿cuánto te da? 49 menos 36, jóvenes. Ya nos vamos. 16. 49 menos 36 es 13. Y le saco la raíz. Bueno, ya estamos con hambre. Ya es momento del almuerzo. Por eso no lo quedamos. Entonces quedaría raíz de 3. Entonces ya tengo el ave. Ya tengo a 0,1 por raíz de 3. Ya, esto lo voy a anotar acá, pues. O sea, profe, ya está. 0,1
raíz de 3. Ya está. Ya tengo a... Un momento, mi lápiz no está pintando bien. Ah, ha pasado. A ver. Quiere fallar al final, jóvenes. Y ahí está mejor. Ya tengo el A. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya expresar nomás. Entonces digo, distancia 1 va a ser igual. Esta primera distancia habíamos quedado que es el 0,8, que es todo esto menos el A, que es 0,1 raíz de 3 unidades astronómicas. Y la distancia 2 es el 0,8 más el A, que es 0,1 raíz de 3 unidades astronómicas. Entonces, para que quede bonito como están las alternativas, ya lo escribo acá. Por lo tanto, aquí voy a factorizar el 0,1. Factorizo el 0,1, entonces acá me va a quedar 8 menos la raíz de 3. Unidades astronómicas. Y la otra, también voy a factorizar el 0,1 y va a quedar 8 más la raíz de 13 unidades astronómicas. Y esa es la respuesta. Entonces, de acuerdo a las alternativas, la E mejor. La E. Muy bien, entonces, para poder cerrar la clase faltan las claves de los propuestos. Vamos a anotarlo. Profesor, una consulta. ¿Por qué sale que la hipotenusa es igual a 1? Esta hipotenusa de acá, por el Sí. dato, pues está como dato en la gráfica. Mira, acá está solo que está de blanquito, ¿ves? Es una unidad astronómica. Por eso es uno. Claro. De repente, como está blanco, a veces uno no lo ve. Entonces, a ver, la número 1 de los propuestos. Avión. La número 2. Barco. La número 3. Dado. La número 4. Casa. La número 5. Avión. La número 6. Casa. Y la 7 finalmente es barco. Listo, jóvenes. Con eso concluimos la clase de hoy. Ya conmigo, hasta la próxima semana, el próximo jueves.